Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy les traigo el resumen del libro La Biblia de la Sentadilla, por el autor Aaron Horschik, creo que se pronuncia. Entonces, no tengo ahora ningún, ¿cómo se llama esto? Libreto o algo para escrito, sino que más bien les voy a ir resumiendo lo que yo entendí del libro y vamos a ir viendo aquí, digamos, capítulo por capítulo. Así que vamos aquí viendo el capítulo 1. El capítulo 1 primero nos habla del movimiento primero y luego del ejercicio. Así que en este primer capítulo nos habla de que todo movimiento o digamos ejercicio, antes de hacer un ejercicio, dígase peso muerto, sentadilla, press banca, press militar o el ejercicio multiarticular que tú desees, antes de hacer un ejercicio tiene que ser un movimiento y por ende, para que sea un ejercicio bien hecho, primero tiene que ser un movimiento completo. Y aquí nos empieza a hablar de la sentadilla, ¿cierto? De todos los errores que él ha visto, de también los problemas que ha visto en los atletas que ha estado, digamos que le ha hecho tratamiento. También nos habla del tratamiento pasivo versus el activo, o sea, tratamiento pasivo, ¿qué quiere decir? Luces, frío, láser, masaje y todo esto. Tratamientos que digamos no requieren esfuerzo y también digamos la puesta en práctica de ejercicios correctivos para nuevamente o de movilización en pro de los movimientos multiarticulares. Y también nos habla de cómo realizar una correcta sentadilla de peso corporal, que esta es la primicia, es lo primero que nos debe salir bien para luego, ¿cierto? Esto traspasarlo a una sentadilla con barra. Luego, yo creo que igual este libro está como enfocado a entrenadores, a kinesiólogos, traumatólogos, porque hace una, digamos, una revisión de 5 tipos de sentadilla: la sentadilla barra alta, barra baja, sentadilla frontal y la sentadilla sobre la cabeza, que es con los brazos estirados. También nos habla del diafragma y de la capacidad que este tiene para que el core funcione de una forma, digamos, más activa, más acorde, ¿cierto?, a los levantamientos. Recordemos que la maniobra de Valsalva es fundamental para esto, para que nuestra espina se mantenga en una correcta postura. Aquí, ¿cierto?, hace una revisión, digamos, biomecánica de las diferencias entre estas 5 tipos de sentadilla y de las diferencias principales que tiene cada una. Barra alta, ¿cierto?, más participación del cuádriceps; barra baja, más de la cadena posterior; sentadilla frontal, mucho más de cuádriceps, más dominante de rodilla que de cadera, versus la barra baja, que digamos son como sus contrapuestos, que en barra baja se puede mover un poco más de peso, y la sentadilla sobre la cabeza, que ya sería para movimientos olímpicos, que eso de momento no lo manejo mucho porque yo me dedico más a lo que es powerlifting o culturismo. Así que sentadilla con los brazos estirados, eso ya más de CrossFit o levantamiento olímpico, halterofilia. Luego, en el capítulo 3 nos habla del concepto Joint Be Joint, que creo que es de Michael Boyle o Gray Cook, y aquí nos habla de analizar parte por parte de nuestro cuerpo, y también nos habla de los puntos anatómicos que se dividen de forma bastante curiosa. Por ejemplo, el pie necesita estabilidad. Luego, el siguiente punto, que vendría siendo el tobillo, necesita movilidad. Luego, un poco más arriba, la siguiente articulación, la rodilla, que necesita estabilidad. Luego, cadera, movilidad. Espina, que necesita estabilidad. La dorsal, ¿cierto? O sea, la parte lumbar. Luego, a la espina más dorsal, que necesita movilidad. Luego, las escápulas, que necesitan estabilidad. Posterior, hombro, que es movilidad. Y hasta ahí, digamos que llega todo este punto. Así que es bien curioso esa subdivisión de estabilidad, movilidad, y que este patrón se repite en todo el cuerpo. Y por lo general
Suponte si tú tienes un problema en la cadera, a lo mejor si nos vamos en esta propuesta del joint be joint, que es ver como punto a punto, a lo mejor te falta movilidad en el tobillo, o te falta estabilidad en el pie, o quizá tu rodilla no está bien estabilizada y por eso te duele la cadera, o a lo mejor te puede doler el hombro. Así que es bastante interesante ese punto, digamos, de analizar el cuerpo parte por parte y que cada articulación tiene necesidades diferentes, ya sea de movilidad o de estabilidad. Luego, en el capítulo 4 nos hablas del pie trípode, ¿cierto? Que el pie también habla de que nosotros deberíamos manejar la mayor parte del tiempo, ojalá descalzos, y habla esto de que hay muchos problemas, muchos atletas que tienen el pie como recogido o encogido. Entonces él le hace la recomendación de que entrenen más descalzo y entrenen la estabilidad del pie, porque desde el pie, desde la base de nuestro cuerpo es donde sale la fuerza. Si nosotros no poseemos, digamos, un pie con las necesidades de fuerza o estabilidad necesarias, lo más probable es que si tu pie no anda bien, tu sentadilla y tu peso muerto tampoco. Así que igual es un punto bastante importante a tomar en cuenta. Y los posteriores capítulos nos habla por ejemplo, de la movilidad que necesita el tobillo. ¿Cuáles son un test, ¿cierto? Que es poner el pie a 15 centímetros de una muralla y ver sin que el talón se levante. Y aquí nos habla, digamos, de cómo reconocer esta falta de movilidad de tobillo y cómo darle solución. También nos da un tratamiento con un foam roller, estiramientos pasivos, estiramientos con banda elástica, con peso. Nos da propuestas prácticas de cómo detectarlo y también de cómo solucionarlo. Y también de ver cómo vamos nuestro progreso. Luego, como te había comentado, el tobillo, luego sigue la rodilla, y que la rodilla no necesita movilidad, sino que estabilidad. Y también nos propone algunos tests para ver la estabilidad de rodilla y luego ejercicios correctivos para darle solución. Capítulo 7, movilidad, ¿cierto? Movilidad, estabilidad, movilidad de cadera. Y nuevamente nos da un test para ver nuestros posibles problemas de movilidad y un tratamiento con 3-4 ejercicios que son los que él más usa. Luego nos habla de la movilidad de hombro, nuevamente ejercicio test para ver problemas a nivel de hombro y luego ejercicios para darle solución. Estabilidad de la escápula. Y también en el capítulo 11, pues ya finalmente en el capítulo 11 nos habla de los mitos de la sentadilla, que nos da 3 en este, digamos, capítulo. El primero es que si la sentadilla es mala para las rodillas, y nos hace mención de un estudio, creo que es de 1950, que un grupo digamos, en ese tiempo había muchas lesiones en atletas jóvenes, creo que eran en basquetbolistas y jugadores de fútbol americano, que sufrían mucho dolor de rodillas y que en ese momento todos hacían sentadillas completas, o sea, hasta el suelo, hasta abajo. Y luego de hacer como un análisis, ¿cierto? De ver por qué la sentadilla era mala para las rodillas, sino que más bien eran porque eran malas sentadillas, no que fuese la sentadilla mala per se, o sea, por sí misma, sino que se ejecutaba mal. Así que tomó este estudio y luego, ¿cierto? Vino otro investigador y puso en duda esta aseveración, este postulado que hizo este otro investigador. Y luego ya se descubrió que en verdad no era que la sentadilla era mala, valga la redundancia, sino que se hacía mal. Y luego nos habla de esta famosa también postulado, esto que se dice que uno al hacer sentadillas no se debiera pasar la rodilla de la punta de los pies, que es algo totalmente que no es así, que siempre debería pasar la punta de los pies, porque el tobillo debería generar la movilidad necesaria como para poder generar esto. Entonces ahí nos muestran un dibujito, ¿cierto?, de una persona que se le limita la movilidad del tobillo hasta donde llega el pie,
y que, digamos, la biomecánica de la centella cambia mucho, o sea, la espina, ¿cierto? Nuestra columna vertebral, de mantenerse en posición neutra con una persona que tiene total movilidad en cuanto a tobillo, obviamente una buena movilidad de tobillo y el resto de articulaciones, que mantiene la neutralidad de forma correcta y digamos que es una buena sentadilla en comparación al mismo sujeto, pero que se le limita la movilidad de tobillo y la columna, en verdad, pasa de una posición neutra, que es lo que nos habla en todos los capítulos, de que hay articulaciones que se deben mover un poquito y otras se deben mantener neutras, como por ejemplo la columna vertebral, y esta se flexiona un poco hacia adelante y es algo totalmente negativo para nuestra salud en general. Y obviamente que así evitamos lesiones, ya sea hernia, en fin. Luego el tema de los pies, que si es que deberían formar un ángulo hacia afuera, que también nos habla del glúteo medio, ¿cierto? Y que este pie tiene que estar en una posición de trípode y girarse un poco hacia afuera para generar esta activación del glúteo medio, para generar una estabilidad en la rodilla, una estabilidad en la cadera y poder generar una buena sentadilla, que normalmente se dice que la puntera de los pies deberían estar hacia el frente, pero en algunos casos debería ser hacia afuera, que nuevamente hay tantos tipos de sentadillas como hay tipos de personas. Y ya habla acerca de la biomecánica de la sentadilla, acerca del torque, de estos diferentes tipos de sentadilla, barra alta, barra baja, frontal, por sobre la cabeza. Y eso, nos habla acerca del torque, cómo sacar los cálculos de la fuerza de Newton. Y bueno, este libro la verdad es bastante bueno. Está en inglés, también está en español, pero yo lo quise tener en inglés para ir practicando un poco el tema de la traducción y aprender un poco de inglés. Es bastante bueno, la verdad, bastante bueno, nuevamente. Me sirvió bastante con todos mis clientes. Apliqué todo lo que está en el libro y con resultados inmediatos. O sea, gente que a lo mejor le dolía la rodilla o hacía mala sentadilla o se cargaba más hacia un lado, ya con los test que te da esto, más un par de ejercicios, cierto, que son los que más usa él, pero igual no hay ningún problema en poner en práctica otros ejercicios que, teniendo en consideración, cierto, que a lo mejor a alguien puede que le falta movilidad de la cadera, aplicar otros ejercicios que también cumplen el rol y que sean más específicos en función a la falencia que tenga él en ese momento, porque igual aquí los ejercicios que explica él quizás en algunos casos son muy fuertes o muy avanzados para cierto tipo de personas, entonces uno tiene que aplicar ahí ciertas herramientas que vayan en contexto del sujeto. Y nuevamente generando progresión, porque si obviamente tú estás trabajando con una señora, no vas a ponerle a hacer una movilidad ahí súper exagerada, sino que igual es que ir acomodando los ejercicios. Y el concepto este de movilidad, estabilidad, también está súper genial, porque a veces uno tiende a confundir de por qué está ese error, por qué esta persona se gira o se rota, por qué le duele esto. Y también nos habla del dolor, ¿cierto? De que si a ti te duele hacer una sentadilla o hacer cualquier gesto es porque algo malo está pasando en tu cuerpo. Hay ciertas limitaciones, ya sea de movilidad o de estabilidad, y hay que ponerle solución. Así que si alguien tiene la oportunidad, ya sea de comprarlo, de comprarlo o descargarlo por ahí, leerlo, en verdad no tiene para nada la pérdida. Yo me demoré cerca de, no sé si 2 o 3 semanas leyendo media hora al día, porque es un libro bastante cortito, bastante al callo, está todo muy resumido, y lo más importante es que uno no sabe las cosas que no sabe, pero tú ya teniendo un mínimo conocimiento de ciertas cosas, tú ya a partir de ese hilito, tú puedes ir tirando y profundizando mucho más. En mi caso fue bastante productivo leerlo. Fueron 150, 120 páginas muy productivas y que me trajo resultados, digamos, de forma inmediata, tanto en mí como en la gente que yo entreno. Quedé bastante contento. Así que si estás pensando en comprarte algún libro, ya sea de sentadilla, de movilidad o lo que sea, y no tienes mucho tiempo, esta es una muy buena compra, la recomiendo totalmente. Está súper bien explicado todo y creo que ya no me queda nada más por decir. Algo que no me haya gustado, no, en realidad está
por las páginas, que tiene lo conciso de que en verdad no tendría nada malo que no me haya gustado. En realidad, puras cosas lindas, puras cosas bellas. Así que eso, espero que les haya servido. Si alguien tenía la duda de comprarlo, ojalá que este video les sirva ahí para solventar un poco de su duda y que más o menos tiene adentro de estas páginas que tiene escrito. Eso es lo otro, que también tiene muchos dibujitos, muchas cositas ahí que te explica pues, quizás cosas que al leerlas no sea, digamos, tan fácil de imaginar, pero ya con el dibujo, o sea, ya no te da para la imaginación, pues ya está ahí. Más las descripciones que hace, que son súper concisas y súper buenas. No me largo más, espero que te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.